El proceso de dotación del talento humano. Presenta equipo número 1, integrado por Beatriz Adriana Lemos González, Carolina Ortiz García, Diana Donají Bonilla Luna, Guillermo Leonel Sánchez Hernández, José Eduardo Pale Palacios, Keila Carolina Verduzco González. Chiavenato lo denomina un interminable proceso dialéctico en el cual los individuos o personas atraen y seleccionan a las organizaciones, informándose y formándose opiniones acerca de ellas. Las organizaciones tratan de atraer individuos y obtener información acerca de ellos para decidir si les interesa aceptarlos o no. Es en sí un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. A continuación, y de acuerdo con Chiavenato también, se muestran las relaciones entre organización y mercado de recursos humanos, en donde se observan las ofertas de puestos y oportunidades, salarios ofrecidos, prestaciones ofrecidas e imagen transmitida por la organización hacia el mercado de recursos humanos. Mientras que el mercado de recursos humanos, a su vez, envía respuestas a los puestos y oportunidades, a los salarios ofrecidos, prestaciones, y percibe una imagen de las organizaciones y de nuevo, ese interminable proceso dialéctico. El reclutamiento o dotación de personal requiere de una cuidadosa planeación, que consta de 3 fases. La primera, ¿qué necesita la organización en términos de personas o capital humano? ¿Qué puede ofrecer el mercado de recursos humanos? ¿Y qué técnicas de reclutamiento se deben utilizar? A las que corresponden las siguientes 3 etapas del proceso de reclutamiento. La primera es una investigación interna de las necesidades. La segunda, una investigación externa del mercado. Y finalmente, la definición de las técnicas de reclutamiento a utilizar. La investigación interna de las necesidades es una identificación de las necesidades de la organización respecto a recursos humanos a corto, mediano y largo plazo. Sirve para determinar lo que la organización necesita inmediatamente y cuáles son sus futuros planes de crecimiento y desarrollo, lo que ciertamente implica nuevos aportes de recursos humanos. A todo esto se le conoce como una planeación de personal. La planeación de la fuerza laboral. Dessler la define como la planeación de la fuerza laboral o de personal o del empleo, como el proceso mediante el cual la empresa o organización hace planes para decidir cuáles puestos cubrirá, con base en 2 aspectos: la proyección de las vacantes y la decisión de cubrir dichos puestos con candidatos internos o externos. También se refiere a la planeación con miras a cubrir cualquiera o todos los puestos de trabajo futuro en la empresa, desde trabajadores de mantenimiento hasta el director general. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones denominan planeación de la sucesión al proceso de planear cómo se ocuparán los puestos ejecutivos clave. Estrategia y planeación de la fuerza laboral. La planeación del empleo forma parte integral de los procesos de planeación estratégica de una organización o empresa. La planeación de la fuerza laboral no debe ser puramente mecánica u operativa. Su aspecto fundamental implica predecir las habilidades y las competencias que la organización necesitará para llegar o para llevar a cabo su estrategia. La planeación del personal no debe tan solo repetir procedimientos anteriores, sino fomentar un proceso de comunicación y colaboración continua. Por ejemplo, en IBM y en Hewlett Packard, los ejecutivos de recursos humanos analizan habitualmente, junto con los ejecutivos de finanzas y de otras áreas, las ramificaciones en cuanto a fuerza laboral de los planes estratégicos de la empresa. Por ejemplo, en términos de las capacidades de empleo que requieren para alcanzar las metas y objetivos. ¿Candidatos externos o internos? Es una pregunta de suma importancia, ya que el gerente deberá considerar si los puestos requeridos se deben cubrir de forma interna o externa, ya que de acuerdo con Dexter, cada opción tiene su propio conjunto de planes de recursos humanos,
Se debe tomar en cuenta que los candidatos internos requieren capacitación, desarrollo y asesoría antes de estar listos para cubrir las vacantes y, por lo tanto, planes de desarrollo. Por otro lado, la contratación externa implica decidir cuáles fuentes de reclutamiento se utilizarán y la disponibilidad existente. ¿Cómo decide un gerente cuántos empleados necesitará durante los siguientes años? Para ello es indispensable pronosticar 3 cuestiones que son de gran importancia, las cuales se mencionan a continuación, que son las necesidades de personal, la dotación de candidatos internos y la dotación de candidatos externos. Necesidades de la fuerza laboral o personal. De acuerdo con Dexler, los métodos tradicionales o más utilizados para la planeación de la fuerza laboral son el análisis de la razón, el análisis de tendencias y el diagrama de dispersión. Y de acuerdo con Chavenato, él propone 5 modelos, de los cuales 3 están relacionados con los que propone Dexler. 1, el modelo basado de la demanda estimada del producto o servicio, el modelo basado en segmentos de puestos, el modelo de gráfica de reemplazo, el modelo basado en el flujo de personal y el modelo de planeación integrada. Estos modelos ayudan a conocer y estimar el número de empleados requeridos, es decir, la demanda esperada, tomando en cuenta algunos aspectos importantes. Más adelante se explicarán a detalle. Además de la demanda esperada, las necesidades de personal suelen reflejar la rotación del personal proyectada como resultado de las renuncias o despidos de la empresa, la calidad de las habilidades de sus trabajadores, las decisiones estratégicas sobre la actualización de la calidad de productos o servicios, los cambios tecnológicos y los recursos financieros del departamento. Pronóstico de la oferta de candidatos internos. Conocer la cantidad de empleados para satisfacer las necesidades de la empresa no es suficiente, ya que se debe estimar el posible suministro de candidatos tanto internos como externos. Para ello se apoyan de los inventarios de recursos humanos que ayudan a facilitar el pronóstico de la disponibilidad de candidatos. Los inventarios de recursos humanos contienen datos resumidos como el informe de desempeño, antecedentes académicos y la viabilidad de un ascenso. Por otra parte, las cartas de reemplazo personal muestran el desempeño actual y la viabilidad de ascender a cada uno de los puestos, como se puede mostrar aquí en la imagen, que de acuerdo al desempeño del vicepresidente de finanzas, él necesita mejorar y su potencial ascenso es cuestionable de acuerdo a la gráfica de reemplazo potencial. Por otra parte, el vicepresidente de ventas cuenta con un desempeño satisfactorio, sin embargo, para ascender necesita más capacitación. Estas se consideran pues herramientas de gran ayuda para conocer las capacidades de los empleados y sus potenciales ascensos. Por el otro lado está el pronóstico para el suministro de candidatos externos. Si no existen suficientes candidatos internos para cubrir la demanda proyectada, pues el empleador deberá pronosticar la disponibilidad de candidatos externos, es decir, personas que no se encuentran laborando dentro de la organización, sin embargo, van a ir a cubrir las necesidades de la empresa. La planeación de la sucesión, de acuerdo con Dexler, define la planeación de la sucesión como los planes que tiene una organización para cubrir sus puestos más importantes, es decir, los puestos, pues los ejecutivos. Para ello, esta sucesión cuenta con diferentes actividades y una planeación muy compleja, como se puede ver a continuación, que es análisis de la demanda de gerentes según el nivel de la empresa, se realizan auditorías, hay algunos ascensos acelerados, planeación del reclutamiento estratégico, entre otras. Reclutamiento de personal. El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que proponen atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la organización. El reclutamiento se hace a partir de las necesidades de recursos humanos presentes y futuras de la organización. Consiste en la investigación e intervención sobre las fuentes capaces de promover a la organización el número suficiente de personas que son necesarias para la consecución de sus objetivos, lo cual lleva a una planeación de personal, mismo que es un proceso de decisión respecto a los recursos humanos necesarios para alcanzar los objetivos organizacionales en determinado tiempo.
La planeación de personal no siempre es responsabilidad del departamento de personal de la organización. Esta planeación lleva un esquema, el cual empieza por la misión de la organización, los objetivos, requisitos y programas de recursos humanos, los mismos que llevan a una expansión, ajuste, cambio y disminución de reducción del personal. Esta planeación va basada en 4 modelos. El primero, modelo basado en la demanda estimada del producto o servicio, el cual tiene relación con 2 variables, el número de personas y la demanda de servicios o productos. Este modelo emplea previsiones o extrapolaciones basadas en datos históricos y está dirigido al nivel operativo de la organización. No toma en consideración imprevistos como estrategias de los competidores, situación del mercado de clientes, huelgas, etc. El segundo modelo es basado en segmentos de puestos. Se enfoca en el nivel operativo de la organización. Es una técnica de planeación personal que es utilizada por muy grandes empresas. Puede elegir un factor estratégico como puede ser el nivel de ventas. Se trata de elegir un factor organizacional, asimismo establecer niveles históricos entre lo que es el pasado y el futuro, disminuir los niveles históricos de mano de obra o proyectar los niveles futuros de mano de obra en cada área funcional. El tercer modelo es la gráfica de reemplazo, que como su nombre lo dice, es una representación gráfica de quién sustituye a quién, si se presenta la eventualidad de una vacante futura dentro de la organización. Asimismo, puede estar guiada del director general, gerente de departamento, jefe de división o supervisores de cada área. Y el cuarto modelo es el modelo de planeación integrada, el cual es un modelo más amplio e incluyente. Toma en cuenta 4 factores de variables, que son el volumen planeado de producción, cambios tecnológicos que modifiquen a la productividad, condiciones de oferta y de demanda en el mercado, la planeación de carrera dentro de la organización y como en el esquema se muestra, hay entradas y salidas del mismo personal. Sin embargo, una salida que es la ausencia, también se puede considerar una entrada como un reingreso de personal por incapacidad. 5. Tenemos un modelo que se llama flujo de personal. En este caso, es un modelo que describe, como su nombre lo indica, el flujo de personas en el interior, dentro y fuera de la organización. Es como un flujo de entradas, salidas, promociones y transferencias internas del mismo personal. Se trata de un modelo vegetativo y conservador, adecuado para organizaciones estables y sin planes de expansión. También es muy útil en el análisis del sistema de carreras, cuando la organización adopta una política congruente en este sentido. El proceso de reclutamiento. El reclutamiento implica un proceso que varía de acuerdo con la organización. El departamento de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad al respecto sin que el departamento en el que se encuentre la vacante a ser ocupada haya tomado la decisión correspondiente. Como el reclutamiento es una función de staff, sus medidas dependen de una decisión de línea que se oficializa a través de una especie de orden de servicio, generalmente denominada requisición de empleo o requisición de personal. Medios de reclutamiento. El reclutamiento es externo cuando se dirige a candidatos reales, potenciales, disponibles o empleados en otras empresas. Su consecuencia es una entrada de recursos humanos. Es interno cuando se dirige a candidatos reales o potenciales, empleados únicamente en la propia empresa. Su consecuencia es el reclutamiento interno a recursos humanos. El reclutamiento interno, como ya se mencionó, es interno cuando se realiza con los empleados de la misma empresa. Sus ventajas: es más económico, ya que al ser interno no genera gastos de publicidad. Es más rápido, pues se realiza con los mismos empleados sin tener que realizar publicidad o hacer boletines.
presenta un índice mayor de validez y seguridad, pues los candidatos ya son conocidos. Posibilidad de crecimiento, aprovecha de inversiones de empresas en capacitación de personal. Desventajas, exige cierto potencial de desarrollo para poder promoverse a un nivel superior. Puede generar conflicto de intereses, ya que la oportunidad de crecimiento genera actitudes negativas en los empleados. El empleado, al promoverse en constantes ocasiones, puede llegar a un nivel en el que es considerado incompetente, según el principio de Peter. Puede llegar a perder la creatividad y la actitud de innovación. El reclutamiento externo es cuando se realiza con candidatos fuera de la empresa. Ventajas. Llega sangre nueva y experiencia nueva a la organización. Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de personas hechas por otras empresas o por los mismos candidatos. Desventajas. Es más cerrado que el reclutamiento interno, ya que se realizan anuncios y hay que esperar para que los candidatos lleguen. Es más caro y exige inversiones y gastos inmediatos en anuncios de periódicos, en horarios de agencias, etc. Es menos seguro, ya que los candidatos no se conocen. Afecta la política salarial de la empresa e influye en los niveles salariales internos, ya que al ingresar un nuevo empleado, pues es un nuevo salario. Reclutamiento mixto. En las empresas se realiza el reclutamiento interno o externo, pero en algún momento siempre va seguido uno de otro, ya que se va a ocupar una vacante que tiene que ser llenada y en algún momento, al ocupar el interno, en algún momento se tiene que ocupar el externo porque llega una persona de fuera a ocupar ese lugar vacante. Los puntos alternativos. Se puede iniciar por el externo y si no da los resultados, cambiar al reclutamiento interno o viceversa, iniciar por el interno y si no funciona, llevar a cabo el reclutamiento externo para encontrar el candidato adecuado para la empresa. Llegamos a la etapa selección de personal. Forma parte del proceso de integración del recurso humano. Es el paso que sigue al reclutamiento. Selección y reclutamiento igual a dos fases del mismo proceso. El ingreso del recurso humano a la organización. Es una actividad de oposición, elección, escoger y decidir, de clasificación, de filtrar la entrada y por tanto de restringirla. Es aquí donde la empresa tiene el contacto con el aspirante que solicita el puesto. Aquí es donde podemos ver aptitudes y desde un principio ver la manera en cómo el aspirante pide el trabajo. Tarea básica, escoger entre los candidatos reclutados aquellos que tengan más probabilidades de adecuarse al puesto y desempeñarlo bien. Es la primera etapa. Objetivo básico, escoger y clasificar a los candidatos adecuados para las necesidades de la organización. Aquí es donde la empresa empieza a clasificar a los aspirantes al puesto. De alguna manera se busca encontrar al candidato ideal para el puesto que se está ofreciendo. Busca seleccionar dos problemas básicos. Inciso A, adecuación de la persona al trabajo. Inciso B, eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. Es importante que la persona que se elija sea lo suficientemente capaz para desempeñar las funciones que se van a tener en el puesto solicitado. Si todas las personas fueran iguales y tuvieran las mismas condiciones individuales para aprender y trabajar, no habría selección de personal. El proceso selectivo debe de proporcionar no solo un diagnóstico, sino especialmente un pronóstico del tiempo de aprendizaje y el nivel de realización. Cada persona cuenta con características diferentes y de igual manera formas diferentes de aprender. Es por ello que todos los candidatos deben ser estudiados y analizados para realizar una elección correcta por parte del departamento que contratará. Existen dos procesos para selección de personal. El número 1 es el de comparación. Aquí intervienen dos variables. X, especificaciones del puesto, aquello que requiere el puesto. Y, características del candidato, aquello que ofrece el candidato. Tenemos que cuando X es mayor a Y, el candidato no satisface las condiciones para el puesto. Quiere decir que no cumple con el perfil, no está preparado para desempeñar las funciones del puesto.
Cuando X es igual a Y, el candidato reúne las condiciones. Tenemos a la persona ideal para cubrir esa vacante. Y cuando X es menor a Y, el candidato tiene más características, está sobrecalificado. Eso tampoco es bueno para un puesto. Se debe encontrar a la persona correcta y ubicarla en el puesto que sea correcto para esa persona. Selección como un proceso de decisión. Una vez realizada la comparación, puede ocurrir que varios de los candidatos tengan requisitos aproximadamente equivalentes para ser propuestos al departamento que los solicitó para la ocupación del puesto vacante. El departamento de selección proporciona asesoría especializada con la aplicación de técnicas de selección para recomendar a los candidatos que juzguen más adecuados para ocupar el puesto. La decisión final de aceptación o rechazo es responsabilidad del departamento solicitante. Es importante mencionar que este departamento, el que rechaza o acepta, es el que está ofreciendo la vacante. Es por ello que busca características especiales y que se adecuan al perfil de la vacante que está ofreciendo. Admite 3 modelos de comportamiento. A. Modelo de colocación. Un candidato para una vacante. El candidato que se presenta debe ser admitido sin sufrir rechazo alguno. B. Modelo de selección. Varios candidatos para una vacante. Se compara a cada candidato con los requisitos que exige el puesto. Las alternativas son aprobación o rechazo. Este modelo de selección es el más común, es el que nos enfrentamos todos como aspirantes a una vacante, ya que la empresa es la que ofrece y nosotros como candidatos somos los que llevamos currículum y la empresa es la que se encarga de decidir si somos aceptados o rechazados. C. Modelo de clasificación. Varios candidatos para varias vacantes. Para el candidato hay 2 opciones propuestos, ser aprobado o rechazado. Aquí es donde los candidatos llevan currículum, la empresa ofrece varios puestos y se va clasificando de acuerdo al perfil de cada candidato. Aquí es una etapa importante ya que la clasificación del personal es lo adecuado para cada puesto. Base para la selección del personal. Obtención de la información sobre el puesto. La información sobre el puesto vacante se puede obtener de 5 maneras. 1. Descripción y análisis de puestos. Presentación de aspectos intrínsecos y extrínsecos del puesto. 2. Aplicación de la técnica de los incidentes críticos. Anotación sistemática y prudente sobre las habilidades y comportamiento que debe tener la persona que ocupe el puesto. 3. Requisición de personal. Consiste en verificar los datos que llenó el jefe directo en la requisición. 4. Análisis de puesto de mercado. Cuando se trata de algún nuevo puesto sobre el que la empresa no tiene ninguna definición, la alternativa es verificar en empresas similares. 5. Hipótesis de trabajo. En el caso de no utilizar alguna de las alternativas anteriores, idea aproximada del contenido del puesto y de sus exigencias para quien lo desempeñe. Como se menciona en diapositivas anteriores, se utilizan técnicas de selección. Esta etapa es la más importante, ya que es donde se tiene un trato directo con el aspirante. Se evalúan diversos aspectos que determinan la aceptación o rechazo para el puesto. Técnica 1. Entrevista de selección. Técnica 2. Pruebas de conocimientos o habilidades. Esta se puede dividir en generales, de cultura general o de idiomas, específicas, de cultura profesional o de conocimientos técnicos. Técnica 3. Exámenes psicológicos, de aptitudes, generales o específicos. 4. Exámenes de personalidad, expresivos, proyectivos, inventarios. 5. Técnicas de simulación, psicodrama o dramatización. En muchas de las empresas la etapa decisiva es la psicológica. Muchos de los candidatos o aspirantes no aprueban esta etapa. Esta técnica nos da un indicio de la estabilidad emocional y psicológica del aspirante y va ligado directamente con el desempeño laboral. Se trata de un recurso humano, es por ello que es muy importante esta técnica. Cabe mencionar que una empresa siempre elige más de una técnica para la evaluación y selección de su personal. Entrevista de selección. La entrevista de selección es la técnica más utilizada en las grandes, medianas y pequeñas empresas. Se considera como la más imprecisa y subjetiva y es la que mayor influencia tiene en la decisión final. Es un proceso de comunicación entre 2 o más personas que interactúan entre sí. La entrevista está dividida en 5 etapas. La primera etapa es la preparación de la entrevista. Esta no debe ser improvisada ni hecha deprisa. La entrevista está planeada para determinar los objetivos, el tipo de entrevista adecuada a los objetivos, la lectura preliminar del currículum vitae del candidato, la mayor cantidad de la información del candidato y la mayor cantidad posible de información del puesto. 2. Ambiente. Preparar el ambiente para neutralizar posibles ruidos o interferencias externas que puedan perjudicarla.
Ambiente físico debe ser privado y confortable, sin ruidos y sin interrupciones. Ambiente psicológico, el clima debe ser ameno y cordial. 3. Desarrollo de la entrevista. El entrevistador estimula con preguntas al candidato al fin de estudiar sus respuestas y reacciones de comportamiento. Debe tener en cuenta dos aspectos. A. Contenido de la entrevista. Es el conjunto de información que el candidato proporciona sobre sí mismo, de su formación, escolaridad, conocimientos, etc. B. Comportamiento del candidato. La manera en que el candidato se comporta y reacciona en determinada situación, su manera de pensar, actuar, sentir y sus motivaciones. 4. El cierre de la entrevista. Y 5. Evaluación del candidato. Inmediatamente después de que el entrevistado abandone la sala, el entrevistador debe empezar con la evaluación del candidato. Pruebas o exámenes de conocimientos o de habilidades. Son los instrumentos para evaluar objetivamente los conocimientos y habilidades adquiridos a través de la práctica o del ejercicio. Busca medir el grado de conocimiento profesional o técnico que exige el puesto o el grado de capacidad o habilidad para ciertas tareas. Se clasifican en 1. Clasificación de acuerdo con la manera en la que se aplican las pruebas, que pueden ser orales, estas aplicadas oralmente por medio de preguntas y respuestas, escritas, que se aplican mediante preguntas y respuestas por escrito, comúnmente dentro de las organizaciones y escuelas para la evaluación de los conocimientos adquiridos, y de realización. Estas se aplican por medio de la realización de trabajo o tarea de manera uniforme y en determinado tiempo, como pruebas de mecanografía, conducción de un vehículo o elaboración de una pieza. 2. Clasificación de pruebas de acuerdo con el área de conocimiento. Estas son pruebas generales y pruebas específicas. Las primeras son las que evalúan cultura general y conocimientos generales, mientras que las pruebas específicas evalúan conocimientos técnicos y específicos relacionados directamente con el puesto de que se trata. 3. Clasificación de pruebas de acuerdo con la forma en que se elaboran estas. Estas son pruebas tradicionales, pruebas objetivas y pruebas mixtas. Las pruebas tradicionales son de tipo expositivo. Pueden ser improvisadas, no exigen planeación. Tienen un número menor de preguntas debido a que exigen respuestas largas, explicativas y tardadas. Las pruebas objetivas son estructuradas en forma de exámenes objetivos, de aplicación y corrección rápida y fácil. Requieren de planeación cuidadosa. Existen 4 tipos, los cuales son opciones simples, llenar espacios en blanco, opción múltiple y relacionar columnas, mientras que las pruebas mixtas son las pruebas que utilizan tanto preguntas expositivas como en puntos concisos de las pruebas objetivas. Test psicológicos. Estos constituyen una medida objetiva y estandarizada de los modelos de conducta de las personas. Se enfocan principalmente en las aptitudes y tratan de determinar cuáles existen en cada persona, con el objetivo de generalizar y prever el comportamiento en determinado tipo de trabajo. Estos exámenes se enfocan en las aptitudes individuales. La aptitud nace con la persona, es innata, es una habilidad en estado latente o potencial que puede ser desarrollada o no por medio del ejercicio. Estos exámenes tienen 2 características, la validez y la precisión. La validez pronostica correctamente la variable que se desea medir, y la precisión es la capacidad que tiene el test de dar resultados semejantes en varias aplicaciones a la misma persona. Test de personalidad. Estos sirven para analizar los distintos rasgos en la personalidad, sean estos determinados por el carácter o por el temperamento. Son genéricos cuando revelan rasgos generales de la personalidad y reciben el nombre de psicodiagnóstico, y se les llama específicos cuando lo que se investiga son rasgos o aspectos determinados de la personalidad, como el equilibrio emocional, frustraciones, motivación, etc. Por último tenemos las técnicas de simulación. Estas tratan de pasar del estudio individual y aislado al estudio en grupo y del método exclusivamente verbal o de realización a la acción social. Su punto de partida es el drama, lo que significa reconstruir sobre un escenario, en el momento presente, en el aquí y el ahora, el acontecimiento que se pretende estudiar y analizar de la manera más cercana a la realidad. Estos son esencialmente técnicas de dinámica de grupo. Actúa en el aquí y el ahora como en su vida cotidiana, lo que permite analizar y diagnosticar su propio esquema de conducta. El proceso de selección. Este proceso funciona como si se compusiera de varias etapas o fases consecutivas por las que pasa el candidato. Generalmente se aplican más de una técnica de selección. Las opciones son muchas y varían de acuerdo con el perfil y la complejidad del puesto vacante. Existen 4 tipos de selecciones. A. La selección como un único acto para decidir. Es el caso en el que las decisiones se basan en una sola técnica de selección, que pueden ser una entrevista o una prueba de conocimientos. B. La selección secuencial de 2 actos de decisión. Cuando la información obtenida en el primer paso es insuficiente para tomar la decisión definitiva de aceptar o rechazar al candidato, su objetivo es mejorar la eficacia del programa de selección. C. Selección secuencial de 3 actos de decisión. Es un proceso de selección que comprende una sucesión de 3 decisiones tomadas con base en 3 técnicas de selección.
Y D. Selección secuencial en 4 o más actos de decisión. En este proceso se emplea un mayor número de técnicas de selección. Los métodos secuenciales se recomiendan cuando los gastos en los exámenes son elevados, como es el caso de las pruebas que exigen aplicación y evaluación individual. Una vez tomada la decisión final de admisión, el candidato debe pasar por un examen médico de admisión y una verificación de su registro personal y profesional. Evaluación y control de los resultados. El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia consiste en hacer correctamente las cosas, saber entrevistar bien, aplicar exámenes de conocimientos que sean válidos y precisos, etc. Y la eficacia consiste en obtener resultados y lograr los objetivos, saber convocar a los más destacados talentos para la empresa y, sobre todo, colaborar para que ésta sea cada vez mejor con nuevas adquisiciones de personal. Para medir la eficiencia del proceso es necesario considerar una estructura de costos que permita un análisis adecuado a saber. A. Costo de personal. Comprende a aquellos que administran los procesos de integración de personas, sus salarios y prestaciones sociales, así como el tiempo del personal de que es dedicado a las entrevistas de los candidatos. B. Costos de operación. Comprende llamadas telefónicas, telegramas, correspondencia, honorarios de profesionales y de servicios relacionados. Y C. Costos adicionales. Se incluyen otros costos como equipo, software, mobiliario, instalaciones, entre otros.